Buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico sobre las cartas pastorales. Hoy terminaremos nuestra lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Pero antes de comenzar la lectura, vamos a pedirle a Dios por su dirección durante este tiempo de estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, por tu presencia en cada hogar donde estamos participando en ese estudio de la Biblia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos gobierne y nos dirija, para que a través de la lectura y la meditación de tu santa palabra podamos conformar nuestra vida cada vez más a la imagen de Cristo y que podamos crecer a partir de la buena enseñanza por medio del mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El capítulo 6, a partir del versículo 1, primera carta a Timoteo. Los miembros de la iglesia, que aún sean esclavos, deben respetar en todo a sus amos, para que nadie hable mal de Dios ni de las enseñanzas cristianas. Y los que tengan amos cristianos no deben dejar de obedecerlos solo porque ambos son cristianos. Al contrario, deben hacer bien su trabajo y aún mejor, pues lo están haciendo para alguien a quien aprecian y que también confía en Dios. Vamos a parar con esta primera sección. Se trata, como hemos visto en otro momento de esta carta, de un aspecto de la vida comunitaria de los primeros cristianos. Sabemos que en la antigüedad, igual como en casi todas las épocas de la humanidad, existía la esclavitud. Una esclavitud que no dependía ni de la raza, ni de la etnia de las personas, sino de su condición económica o condición en algún momento como resultado de las guerras. En la iglesia había muchos esclavos. También había muchas personas que eran amos de esclavos, como dice aquí. El apóstol recomienda que los miembros de la comunidad sean buenos unos con otros, independientemente de que si son esclavos o amos, o ninguna de las dos cosas. Pero se dice que los esclavos deberían obedecer o por lo menos respetar a sus amos y que se comporten de tal manera que nadie puede hablar mal de Dios ni de las enseñanzas cristianas. Era importante para los primeros cristianos evitar la noción de que el cristianismo era revolucionario en un sentido político, o a que abogaba para la destrucción de las estructuras de la sociedad, sino que los primeros cristianos tomaron la actitud de que deben ser los mejores cristianos posibles dentro de las circunstancias en que se encontraban. No abogaban a favor de las revoluciones ni de las rebeliones o las guerrillas. Y eso fue realmente uno de los temas que dividió a los judíos más celosos que querían la independencia del territorio de Palestina o de Judea en tiempo del primer siglo, y los cristianos que profesaban su obediencia al reino de Dios y por tanto su obediencia a las autoridades civiles del Imperio Romano. Para el apóstol es importante que los demás no puedan hablar mal de los cristianos o decir que sus doctrinas eran subversivas. Dice que los que tienen amos cristianos también deben de obedecerlos y hacerlo a conciencia, no solo por su situación de la vida por el hecho de ser esclavos, sino porque deben de obedecer, respetar a sus amos, según esa traducción, y hacer su trabajo bien porque están trabajando a favor de alguien que aprecien, es decir, un hermano, una hermana en la fe, alguien que también confía en Dios. Claro, los que son responsables de empleados, de sirvientes o de esclavos, tienen que tratarlos bien porque son cristianos, tienen que vivir de la mejor manera según su lugar en la sociedad. Vamos a continuar a partir de la mitad del versículo 2.
Y vamos a escuchar un poco más sobre las falsas enseñanzas y el peligro que el dinero presenta en la comunidad cristiana. Así dice: a los miembros de la iglesia y a sus líderes, enséñeles que deben obedecer lo que te voy a decir. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales y que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Esta sección es un poco larga, pero tiene algo importante que decirnos. En primer lugar, la enseñanza falsa es un agravio no solo por ser una equivocación, sino porque todas las enseñanzas falsas, lo que llamamos herejías, se derivan de cierto orgullo. Se derivan de la idea de que uno sabe mejor que todos los demás, de que es más inteligente o tiene acceso a algo a que los demás cristianos en la historia no han conocido o no han entendido. Es esa equivocación tan grande que cree que porque uno vive en el tiempo actual, es más sabio, más inteligente o sabe mucho más que los que vivieron en tiempos pasados. Todos los cristianos podemos tener acceso al Espíritu de Dios, pero tener acceso al Espíritu de Dios no nos quita la responsabilidad de conformar nuestra enseñanza a las enseñanzas que tenemos en las Escrituras, que son las enseñanzas de Jesucristo. Y también muchas veces las personas se equivocan en su enseñanza porque quieren ganar favores con los demás o porque quieren ganar el dinero. El afán por el dinero provoca muchos problemas, provoca muchos sufrimientos y también provoca muchas divisiones. Porque aunque no nos guste, por el dinero muchos han hecho cosas de que tendrían mucha vergüenza si el dinero no estuviera por medio de ellos. Sigamos a partir del versículo 11. Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios, por eso aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él, ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sé amable con los demás. Imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando, delante de mucha gente, anunciaste que habías confiado en Dios. Casi al final de la carta, Pablo vuelve a dar la recomendación directamente a Timoteo, a cómo debe ser su servicio, a cómo debe pensar, a cómo debe actuar. Entonces le dice a Timoteo que debería alejarse de todo lo malo. Eso es algo que se hace poco a poco y requiere un esfuerzo diario. Pero los buenos líderes de la iglesia saben que deben de apartarse de lo malo y tratar siempre de obedecer a Dios y ser un buen discípulo. En la iglesia, el que quiere ser líder también tiene que ser un seguidor.
un seguidor de Jesús. El que quiere ser maestro tiene que ser buen estudiante. También dice que hay que confiar en Dios en todo momento, hay que tener fe y hay que tratar a los demás como hermanos. Hay que tratarlos bien, con paciencia, con amabilidad. Y hay que esforzarse como se esfuerzan los deportistas. Sabemos que si alguien quiere correr en las Olimpiadas, tiene que entrenarse por años antes de ese evento final. Tiene que entrenarse, tiene que prepararse, tiene que dedicarse a eso. Eso es lo que tiene que ser un buen líder, un buen obispo, un buen pastor, pero realmente un buen cristiano tiene que ser un discípulo de todos los días, no solo de los domingos, no solo de la Semana Santa, no solo de la Navidad, sino de todos los días. Hay que ser un cristiano de verdad. Continuamos la lectura a partir del versículo 13. Delante de Dios, que creó todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que ante Pilato dio buen testimonio de su confianza en Dios, te pido que obedezcas todo lo que te ordeno, para que nadie pueda acusarte de nada. Haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá en el momento oportuno, cuando nuestro maravilloso Dios así lo quiera. Porque Dios es el único que gobierna sobre todos. Dios es más grande de los reyes y el más poderoso de los gobernantes. Dios es el único que vive para siempre y vive en una luz tan brillante que nadie puede acercarse a él. Nadie lo ha visto ni puede verlo. El honor y el poder son de él para siempre. Amén. De nuevo, el apóstol invoca a Dios como testigo de las recomendaciones que hace a Timoteo. Le recuerda que Jesucristo dio un buen testimonio delante de Pilato, es decir, en circunstancias adversas, que él también debería dar su testimonio, pase lo que pase en el mundo alrededor de él. Y dice que debería obedecer las instrucciones apostólicas, lo que ha recibido de mano de San Pablo. Si lo hace, dice que evitará tener muchos problemas, evitará las acusaciones que puede recibir por hacer las cosas solamente de la manera que le parezcan a él. Los cristianos de hoy podemos evitar acusaciones, podemos también ser mejores servidores de la iglesia y del mundo entero si obedecemos a Cristo, si damos un buen testimonio y si seguimos todos las enseñanzas que recibimos de los apóstoles y de las escrituras. Claro, tenemos fe que si obedecemos a Dios, si seguimos fieles a sus enseñanzas, al momento del regreso o de la venida de Cristo de nuevo a la tierra, vamos a encontrarnos con Él y recibir esa corona de gloria que nos espera, que nos ha prometido. También es importante entender que ese Dios que servimos no se puede contener solo en nuestras mentes o solo en nuestros corazones. Dios no está limitado por nuestra capacidad de entenderlo. Es tan grande, tan poderoso, tan brillante, como dice San Pablo, tan maravilloso, que no hay nada que lo apaque y no hay nada que pueda hacer que Él no pueda llegar a donde nosotros. Pero tenemos que entender que Dios es más grande que cualquier gobernante, es más poderoso que cualquier rey, cualquier emperador, cualquier presidente. Dios es el único que vive para siempre y cuya voluntad siempre, pero siempre se cumple. Sigamos a partir del versículo 17. Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna.
Otra vez el apóstol habla de los ricos. Aquí da por entendido que los ricos forman parte de la iglesia. Muchas veces hablamos de la iglesia de los pobres, de los marginados, de los necesitados, y todo eso es cierto. En la época apostólica eran mucho más los pobres que pertenecían a la iglesia que los ricos. Pero los ricos sí formaban parte de la comunidad, en una parte esencial de la comunidad, porque para Dios no hay ni rico ni pobre. Ante Dios todos somos mendigos que necesitamos de su gracia. Y por eso dice que no confíen en sus riquezas, que no traten de ser más porque tienen dinero, sino que usen el dinero para los buenos propósitos que Dios ha destinado, que ayuden a los necesitados, que acumulen el tesoro de las buenas obras, de las buenas acciones, del amor y de la caridad. Así dice que tendrán un tesoro que no desaparecerá y que les permitirá recibir también la vida eterna, que Dios quiere dar a todos, ricos, pobres, altos, bajos, flacos, gordos, hombres, mujeres, niños, niñas, todos. Dios quiere darnos esta vida que nos ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a terminar la lectura de esta carta a partir del versículo 20. Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo. No prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Yo le pido a Dios que a ustedes los llene de su amor. Esa recomendación final realmente es algo importante. Los líderes que quieren ser obedientes a Dios, que quieren ser fieles a Dios, deben de hacer el mejor trabajo posible. Tienen que esmerarse en servir a Dios, en ser obedientes. Pero no deben de prestar atención a las personas que no creen en el mensaje del Evangelio, porque siempre hay personas que quieren criticar, que quieren atacar a la fe. Los cristianos, especialmente los líderes, tenemos que dar testimonio de la fe, ser fieles a las enseñanzas, aun cuando es difícil para nosotros. Porque dice que entrar en peleas con no creyentes sobre el contenido de la fe muchas veces llega a que uno deje de creer, que pierda la confianza, porque se cansa con las peleas. Lo importante es confiar en Dios y compartir ese amor que Dios nos ha dado. Qué buen mensaje nos tiene el apóstol de cuidarnos, de cuidar la enseñanza, de cuidar nuestro comportamiento, de cuidar nuestra fe. Ojalá Dios permita que podamos todos ser fieles a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles y de cuidarnos en el diario vivir para que día a día crezcamos más en fe, en caridad, en buenas obras y que en el día final Cristo nos reciba para coronarnos con su gracia y con este premio que tiene preparado para los que terminamos la carrera. Vamos a ofrecerle al Padre la oración que Jesús nos enseñó y vamos a terminar nuestro estudio por esta semana. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Espero que hayan disfrutado y que ha sido una bendición para ustedes la lectura de la primera carta a Timoteo. La próxima semana, el próximo jueves, vamos a iniciar la lectura de la segunda carta a Timoteo. Otra carta excelente por su contenido y también reveladora en cuanto a lo que nos puede decir sobre la comunidad cristiana durante sus primeras décadas.
Espero que Dios los bendiga a todos y les recuerdo que todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestra liturgia en la Iglesia Episcopal San Jorge de manera presencial, pero también tenemos a esa misma hora por Facebook y YouTube un oficio de la palabra de Dios para compartir con todos ustedes, tanto los que están cerca como los que están lejos. De nuevo, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Amén.